¿no cree que a partir de la aplicación de la ley 3+3, ¿no? Ya, ya no sobrarán más embriones para la investigación, aparte de los 100.000 que dice que ya quedan al solo poder fecundar 3 y además de reducir las posibilidades de embarazo y demás? Bueno, me gustaría saber su opinión. Sí, sí, mi opinión es que yo escribí un artículo al poco de salir la ley, que además lo titulé utilizando una frase que no es mía y que todos reconocerán, porque lo titulé Modificación de la ley de reproducción asistida, la amarga victoria o la dulce derrota. Y el sentido de ese título era lo que decía en el artículo que yo escribí. Y es que cuando los medios de comunicación dieron a conocer el contenido de la ley, digamos, pero el contenido así por encima, todos estaban contentos. Voy a poner dos nombres representativos, desde el cardenal Rocco Varela hasta Bernat Soria. Y todos estaban contentos. Y claro, yo dije, aquí hay algo que no funciona. ¿Dónde está la trampa de esta historia? Bueno, y entonces ya cuando se lee la ley despacio, pues entonces resulta que ya no le gusta a nadie. Porque unos piensan que se han pasado por un lado y otros piensan que no se ha llegado donde tenía que haber llegado. El hecho del 3+3 echa la ley, y se lo dije, y lo tengo escrito, se lo dije a las ministras en una reunión que tuvimos en el ministerio, digo, echa la ley, echa la trampa. Porque cuando dice que solo se autorizan 3 ovocitos fecundados, la gente piensa que, lo que la mayoría piensa, que entonces quiere decir que solo se van a poder fecundar 3 ovocitos. Pero es que una cosa es ovocito fecundado y otra cosa es que para obtener 3 ovocitos fecundados hay que inseminar más. Y si la tasa de éxito de fecundación es de un 80%, significa que para tener 3 como máximo, pues tendrás que manejar 5 o 6. Y si tienes, digamos, suerte, entre comillas, y todos te salen viables y tal, pues ya tienes embriones de sobrantes. Lo que ocurre es que con eso se reduce mucho, en fin, la alegría que había hasta ahora de tener embriones sobrantes. Pero seguirá habiendo. Por otro lado, habrá, pero en menor cantidad. Por otro lado, el hecho de... No sé si me dio el santo al cielo lo que quiere decir. No estaría mal. Sí, bueno, no sé, iba a decir algún otro comentario, pero no. La contestación a la ley del 3+3 es esa. Sí. Mi pregunta es para la doctora Fábrega. Respecto al experimento que nos habló de ratones, que con unas poquitas células pancreáticas solo un 12% era capaz de recuperar totalmente. La pregunta es, ¿se investigó si esos ratones tienen algo especial o distinto? O sea, la causa de por qué unos sí y otros no. Sí, no había nada especial, simplemente que el éxito de recuperación total de la función hepática fue un 12%. Es posible que el grado de digamos, gravedad de la enfermedad que manifestaban esos ratones fuera quizás un poquito menor, porque aunque la situación experimental era idéntica en todos ellos, cada individuo responde de una manera determinada a los fármacos que se ponen y se había inducido el daño hepático con una droga y quizás, pero no se trató de comprobar si había una estrecha relación entre daño más débil y éxito y no se pudo demostrar. En cualquier caso, eso forma parte de la experimentación animal. En muchas ocasiones el éxito es un pequeño porcentaje y a uno le resulta muy difícil llegar a comprobar o se tardan años en llegar a comprobar la causa del éxito en esos individuos y del fracaso en otros. Pero el éxito de ese experimento es que, bueno, un 12% de recuperación de la función hepática era muchísimo más de lo que se esperaba, porque lo que se esperaba era que aparecieran células en el hígado de esos ratoncitos que fueran capaces de expresar esa enzima responsable de la tirosinemia. Lo que no se esperaba es que se pudiera llegar a recuperar por completo la función del hígado. Por eso se dice fue un 12%, pero fue mucho más de lo que los investigadores esperaban. Gracias. Sí, a mí me gustaría también, bueno, en este caso nos pregunta, es una observación, ¿no?, de cómo los chinos habían
no sé de qué manera, lo de cómo tratan hígado-páncreas a la vez, la medicina china. O sea, nunca desligan esas dos funciones. Y la del bazo con la función de las defensas, vamos, del sistema inmunológico. Por otra parte, me parece interesante lo de las posturas ideológicas, como siempre, respecto a una ley o a un asunto tan interesante, tras las cuales siempre subyace el dinero. Hemos visto lo del genoma, como detrás lo que pasa es cómo una empresa se quiere apropiar de la investigación y no dejar que ese bien llegue al público en general. Como pasó con la vacuna, cuando no la quiso vender a los laboratorios, la vacuna, uy, ahora se me ha ido, la vacuna de la malaria. Bueno, yo, aparte de decir esto, el Colegio de Doctores y Licenciados no es de filosofía, no es el Colegio de Filosofía, que está en Santa Bárbara. Entonces, no sé qué científico, no sé qué formación científica tiene usted, pero vamos. Yo soy catedrático de genética en la Complutense. Vale, gracias. Pero el Colegio de Doctores Licenciados en Filosofía y Letras luego añadieron y en Ciencias, porque ahora incluye a todos los doctores licenciados. Por otra parte, lo que sí me parece interesante, no sé si estarán dispuestos a ello, es que los ponentes se pronunciaran en este sentido, porque sabemos que hay una división clara respecto al tema de los embriones. Y sí me parece que de una manera más o menos expresa sí han estado tratando, por ejemplo, pues cómo se expresan las células embrionarias, usted mismo, o cómo las adultas ya no se obtenía lo mismo. Entonces me ha llamado la atención que diga que aquí no se ha hablado de las células embrionarias y sí de las adultas. Pero vamos, eso es una observación aparte que quizás no le he entendido bien y sí me gustaría un pronunciamiento al respecto de cómo va la investigación y qué opinan de la ley. Bien, las células embrionarias, yo he trabajado con animales de experimentación en cultivo, tienen una capacidad de proliferación, de diferenciación impresionante. Pero van a tener un problema, y es que si las queremos utilizar para un trasplante, probablemente vaya a haber un buen rechazo, por no decir total. Y esto habrá que trabajarlo antes de hacer el más mínimo intento. Y alternativamente tenemos las células adultas que no van a ser rechazadas porque pueden autotrasplantarse. Luego yo creo que dedicaría un poco más de investigación y de dinero a las células adultas porque pueden regenerar hígado, pueden regenerar corazón, fusión o diferenciación, yo soy defensor de la fusión, pero las embrionarias no sabemos quiénes vamos a necesitar para que se puedan heterotrasplantar y que no sean rechazadas. Me parece que eso es un trabajo que va a ser costoso y difícil. Yo dedicaría por ahora más dinero y más investigación a las adultas porque sabemos que funcionan bien, al margen de problemas éticos, solo en lo que es investigación. Bueno, yo creo que los grupos científicos en general están como un bloque a favor del uso de las células madre embrionarias con todas estas reservas de lo que es el alotrasplante. El único grupo científico que no está a favor son grupos cerca de la Iglesia Católica. Bueno, pues esto visto desde un punto de vista científico, aparte de las implicaciones éticas, pues todos tienen sus pros y sus contras, y como decía el doctor Lacadena, hay que plantearse también los pros y los contras de no investigar con células madre embrionarias, porque se pueden cerrar puertas que luego científicamente pueden ser interesantes. Pero en cualquier caso, estoy de acuerdo también con que la posibilidad del autotrasplante que ofrecen las células madre adultas es algo muy ventajoso que en el caso de las células embrionarias difícilmente se puede conseguir. Bueno, a mí me gusta mucho una frase que quizás se puede aplicar un poquito en este caso, que dice que la tierra no es un legado de nuestros padres, sino en realidad es un préstamo de nuestros hijos. En ese mismo sentido, creo que uno tiene, como científico, tiene que considerar que no se deben de cortar avances de futuro. Y desde este punto de vista yo estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros
que el campo de investigación de células madre adultas ofrece unas enormes ventajas de cara a terapia, y eso es evidente. Pero lo que tampoco podemos negar es que el avance en el campo de las células madre adultas se produciría muchísimo más rápido si podemos conocer más sobre la diferenciación de estas células y sobre sus características fenotípicas y moleculares, y eso hace que sea necesaria la utilización de células embrionarias. Esa es mi opinión. Creo que es necesario la utilización de embriones, creo que es necesario las células embrionarias, no tanto porque ellas sean la terapia del futuro, sino porque nos van a ayudar a avanzar en el campo de investigación de células madre en general, y después pues esto se puede traducir en un avance en la terapia de células madre adultas. Entonces, desde ese punto de vista y desde luego como científica, yo estoy a favor de la utilización de embriones para investigación. Pues yo creo que todos tenemos una postura similar, o sea, no son dos cosas excluyentes, ¿no? Que una u otras. Por ejemplo, en la red de terapia celular, que somos 8 grupos, unos usan embrionarias, otros usan adultas, nos intercambiamos información. Muchos de los genes o las vías que se activan son iguales en unas y en otras, o sea que los sistemas a nivel de investigación son muy parecidos. Tiene, como se ha señalado, las adultas la ventaja de que la aplicación seguramente es más inmediata, pero las otras tienen muchísimo mayor potencial de diferenciación. Entonces yo creo que no hay que renunciar a ninguna de las dos, pero por supuesto, digamos, no crispar esta... Yo creo que es una cosa tan obvia que no es necesario más que no crisparse, esperar un poco, y todo el mundo va al final a decir lo mismo si no surgen aspectos económicos por medio, ¿no? Que no tienen por qué, ¿no? O sea que yo creo que bueno, que no hay que ponerse nervioso y tener un poquito de paciencia, ¿no? Y que se deben usar las dos, por supuesto. Yo no trabajo en estos campos, pero mi criterio es a favor de las células troncales adultas y no de los embriones. Bueno, estoy preocupado del silencio que existe. Yo había venido aquí a divertirme. Creo que a mis compañeros se les ha notado lo bien que nos lo hemos pasado y de repente cae... vamos a ver, yo creo que el planteamiento está mal hecho. El problema de la investigación con células madre embrionarias no lo crean los científicos, lo crean los políticos, con la carga que lleva eso de ideología y de dinero. Todos los científicos estamos de acuerdo en, primero, alcanzar lo más rápidamente posible la mayor cantidad de información acerca de los mecanismos de diferenciación celular. Punto. Nadie tiene ningún interés ni en andar clonando niños, ni matando niños, ni tirándolos, ni nada por el estilo. Si conseguimos que las células madre adultas proliferen de una manera extraordinaria, proliferen en el caso humano, no en el ratón. Ha quedado muy claro las diferencias que existen, yo he intentado marcar algunas, otras han ido saliendo. Si eso funciona, si encontramos los factores que hacen que las células se expandan, que probablemente los vamos a encontrar cuando los conozcamos en las células embrionarias, porque ahí expanden de manera excepcional, pues probablemente la investigación con las células embrionarias se va a quedar en el campo estrictamente científico y no en el clínico, porque como hemos señalado prácticamente todos, tú puedes tener un tejido embrionario perfectamente diferenciado que no se lo puedes poner a un huésped, es decir, a un paciente, porque su sistema inmune lo va a rechazar. Y o has partido de un cigoto somático o has partido de un trasplante de núcleos o de una clonación, como se quiera llamar, que hoy por hoy no está conseguida, no está publicada. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que tiene esto es que si se prohíbe literalmente la investigación con este tipo de material, van a suceder 3 cosas, en mi opinión. Primero, que no vamos a ir tan rápido como quizás pudiéramos ir a la hora del conocimiento, no a la hora de la aplicación. Segundo, que otros países con muchos menos controles, y esto está pasando ya, en países como Israel
en países como China, como Malasia, están apareciendo líneas, o dicen que están apareciendo líneas celulares humanas, que nadie sabe cómo se han producido, que no sabemos qué tipo de estabilidad tienen, qué contaminación de virus pueden tener, y que están ahí y que alguien las utilizará. Y evidentemente el tercer punto es que alguien intentará patentar las líneas que tenga y entonces habrá que pagar por ellas. Uno de los objetivos de estos maratones es divulgar ciencia, pero divulgar ciencia para que la gente tenga una opinión acerca de lo que se está discutiendo, porque por encima de los comités de ética o de bioética está la opinión humana. Cada una de las personas que salga de aquí, yo espero que se haya enterado lo suficiente, a lo mejor hemos dicho mucho transdiferenciación, desdiferenciación, fusión, etcétera, pero estoy seguro que la mayoría se va a llevar una opinión y con esa opinión va a poder influir en otra gente y después, para el 14 de marzo o así, pues que eche el voto, por ejemplo. De manera, eso es absolutamente clave aquí, clave. Eso no es algo que nos hayamos inventado nosotros, que se ha inventado el museo. Nosotros lo único que queremos es trabajar, que haya más y más dinero en España para todo, para células madre adultas y embrionarias. Ojo, como dice el profesor Lacadena, esto no es como cuando se clonó Dolly, que íbamos a clonar tigres. En una ocasión el profesor Lacadena y yo fuimos a un curso de verano a la Universidad de Santander cuando se acababa de clonar Dolly y en una rueda de prensa nos clonaron tigres, varios bedeles, todo lo que pasaba por allí. Lo clonaron los periodistas. Allí nadie dijo nada. En aquel momento que no se había clonado Cumulina y que sobre la base científica de que para que se desprograme el material genético embrionario de una oveja hacen falta 3 divisiones y en un ratón solo una, desde luego yo pensaba, y el profesor Lacadena igual, que no se iba a conseguir nunca clonar un ratón. Y un humano del cual se sabía menos, probablemente jamás. Pues a los 3 días, un señor de la Universidad de Hawái tenía a Cumulina paseando por allí. Es decir, yo creo que lo que pide el 99% de los científicos es que le dejen trabajar con seriedad y con control. Así que vamos a dejar de ponernos serios y quizás haya más preguntas acerca, pues, de la fusión, la transdiferenciación o algo Sí, por el estilo. por alusiones, Agustín, si me dejas. Por alusiones. Voy a pedir, usted ya ha preguntado mucho, a ver si otras Sí, personas... procurad que no se repita. Las personas que han intervenido, pues que dejen a los demás, porque todos tienen muchas cosas en su cabeza. Eso es lo primero, estoy de acuerdo contigo. Segundo, bueno, como directora del museo y como persona responsable de abrir este foro de la ciencia, que está en su 4º año, yo recuerdo que hay 8 maratones este año y 8 hubo el año pasado, decir que evidentemente nuestra intención no ha sido nunca nada inocente. O sea que estamos muy de acuerdo con lo que estaba planteando Agustín, porque lo que creemos que precisamente los ciudadanos españoles, ojalá hubiera muchas más experiencias como estas en muchos sitios, no tienen opinión porque no tienen información. Entonces, ahora que se habla tanto de la sociedad de la información, el museo, quizá por mi vinculación con la Comisión Europea en otros asuntos y muchos vinculados con cosas como estas, pues tenemos el Museo Nacional, abanderado en este caso por una servidora, tiene un gran empeño en que el foro de ciencia cara a la sociedad exista, sea una realidad, sea del máximo nivel, como ha sido esta tarde. Y yo quiero agradecerles a todos los profesores, así y luego ya no repito pidiendo el micro, su presencia aquí, porque el museo lo que consigue es que ellos estén aquí, pero es que entre ellos y el director del maratón, como en otras ocasiones, pues lo que estamos teniendo es la ciencia última a la última, y la capacidad, gracias a su ayuda por intentar bajar el nivel siempre que ha sido posible, de que los no especializados en su campo de la ciencia lo puedan y lo podamos comprender. Pero sobre todo yo creo que precisamente porque somos ciudadanos y votamos, pero además otra cosa, pagamos impuestos. O sea que aquí todos pagamos impuestos, tenemos todo el derecho del mundo a tener esa opinión y esa información. Entonces simplemente agradeceros que estéis aquí, que nos deis esta oportunidad y que sigáis con nosotros. Animaros, que es gratis. Allí había una petición.
Bueno, yo quería, es que he llegado tarde a la maratón, la verdad es que quizá lo habréis explicado antes, pero el tema de la fusión yo no sé de qué va, entonces me gustaría que lo explicarais otra vez, quien sea. Bueno, mira, en los últimos, diría, 3, 4 años, se decía que las células de la médula ósea trasplantadas a cerebro, esas células de médula ósea estaban marcadas con una sustancia coloreable y cuando se trasplantaban se veían células, aparentemente neuronas, por todo el cerebro. No solamente el cerebro, sino también habían invadido y habían ido a otros órganos en hígado, por ejemplo. Y claro, los que trabajamos en neurogénesis sabíamos que esto difícilmente podía ser así, porque nosotros no encontramos neuronas nuevas. Cuando mirábamos con microscopía electrónica con detalle, no veíamos células que podían, y tampoco veíamos células con 2 núcleos así en el cerebro. Entonces, a raíz de algunos trabajos que dijeron, puede haber una fusión, nos pusimos a ver si... Y es un concepto nuevo que la genética tendrá que hablar mucho. Utilizando una serie de animales, vimos que células de la médula ósea se fusionaban en el corazón, en el hígado y en las neuronas de Purkinje. Ahora tenemos experimentos donde hemos lesionado animales y el número de fusiones aumenta. Es decir, que las células de la médula ósea van por esos órganos. Esos órganos pensamos que hay células que moribundas o que le falta algún gen, esto no lo sabemos, y las células de la médula ósea se fusionan para recuperar su funcionalidad. Los experimentos los hemos hecho con células de la médula ósea. Y esto es una cara agradable porque si empezamos a utilizar grandes cantidades de médula ósea y empezamos a esos tejidos que han sufrido una lesión y a trasplantarla o colocarlas en su sitio, a lo mejor recuperamos esos órganos de una forma muy rápida. Pero tiene otra cara y es que sospechamos que la radioterapia y la quimioterapia, que muchas veces el tumor aparece otra vez, es precisamente porque las células de la médula ósea se fusionan ahora con las células que estaban moribundas por el efecto de la quimioterapia y radioterapia, y ahora estas células vuelven a ser cancerígenas y se han liberado de la muerte que les iba a llegar porque han recuperado los genes que les había dañado la quimioterapia y radioterapia. Incluso estamos sospechando de que puede haber infartos de una forma más continuada de lo que nosotros sospechamos, pero que por fusión se recuperaría y nunca se llega a detectar el infarto, salvo cuando es masivo. Eso son ya hipótesis, ¿eh? Bueno, José Manuel, ¿por qué en vuestros experimentos las células madre hematopoyéticas no se fusionan con fibroblastos? En cultivo sí, pero in vivo no hemos visto. In vivo no lo hemos detectado. Y otra cosa, ¿qué opinión? ¿Tú crees que en condiciones fisiológicas eso tiene el suficiente valor como para jugar un papel en la neurogénesis, por ejemplo? ¿Y qué pasa con las células de microglía, que teóricamente son macrófagos y provienen del sistema hematopoyético? Sí. Por animar, ¿eh? No por... Sí, no, animar. Me gusta esto. En neurogénesis, no, porque al haber células madres dentro del cerebro y solamente detectar neurogénesis en esos lugares, en esos centros, en bulbo, no creemos que la médula ósea juegue un papel ahí, salvo en neuronas de Purkinje, que la neurona de Purkinje es una célula que sabemos que le gusta comerse cosas y comerse o tiene facilidad para que la médula ósea se funda con ella. Sobre la microglía, se ha dicho incluso que pueden ser células madres las células de microglía. Sí, de hecho, las fusiones no está claro si las hacen las propias células hematopoyéticas o una célula que ha empezado a diferenciar, por ejemplo, una célula de Kupffer en el hígado, exacto, que también puede ser un macrófago. Yo voy a contar una experiencia mía de hace muchísimos años, cuando yo no sabía nada de células madre, ahora tampoco sé mucho, pero irradiamos unas ranas, nada menos que con 3000 RAT, que es una bestialidad, y les protegimos una pata. Les protegimos con plomo una pata para proteger la médula ósea. Nosotros lo que intentábamos era demostrar si en la médula ósea de estos animales, estamos estudiando filogenia del sistema inmune, aparecían células capaces, precursores de células capaces de producir anticuerpos. Bueno, con 3000 RAT evidentemente se mueren los precursores y todas las células del sistema sanguíneo, pero también se mueren, por ejemplo, los precursores intestinales que hay en las criptas de Lieberkühn
del intestino delgado. Las ranas que estaban protegidas seguían comiendo, vivían espléndidamente y después de 2 meses no solo producían anticuerpos, cosa que eso ya sabíamos que iban a hacer, sino que al intestino no le pasaba nada. Los animales que no estaban protegidos morían y cuando los diseccionábamos no habían digerido absolutamente nada, como era de esperar. A lo mejor en esas condiciones de irradiación, y por eso es tan importante los microambientes y la situación en la que estén, las células madre hematopoyéticas protegidas de esa pata sí que migraban, sí que colonizaban esos territorios, como en el infarto masivo o algo por el estilo. Por eso queremos que nos dejen investigar, porque hay muchísimas más preguntas que respuestas. ¿Tú querías, Fernando? Yo quería comentar que en condiciones normales ciertas células hematopoyéticas dan origen a fusiones. Es el caso de las células que forman los llamados granulomas, que suelen ser macrófagos que pues van a sitios de inflamación, por ejemplo, es muy típico en la tuberculosis, y fusionan y forman células multinucleadas que se dan de manera fisiológica. Esto ocurre en múltiples enfermedades y en ausencia también de patógenos. Por ejemplo, hay otra enfermedad que se llama la sarcoidosis, que está completamente llena de granulomas y de células multinucleadas que se han producido a través de la fusión. Existe otro tejido no hematopoyético donde estas fusiones ocurren de manera fisiológica, que es el sincitio trofoblasto de la placenta. Y el mecanismo de hipótesis de cómo ocurre esto es porque los sincitios trofoblastos expresan un retrovirus endógeno, la envoltura de un retrovirus endógeno que encuentra un receptor y pues todos los que hemos trabajado un poco con virus para terapia génica, pues sabemos que se producen fusiones por aproximación de las capas lipídicas, ¿no? O sea que las fusiones ocurren en condiciones normales. Luego, entonces, si uno trasplanta médula ósea y ocurre una fusión, ¿es eso malo per se? Pues bueno, esto lo podemos deducir de las listas de pacientes con trasplante de médula ósea alogénico. Desde el principio de los años 70 se iban trasplantando pacientes de médula ósea alogénicos, de los cuales pues aproximadamente un 30% son largos supervivientes. Existe un centro, el Hospital Fred Hutchinson de Seattle, que aproximadamente ha hecho la mitad de los trasplantes de médula ósea del mundo alogénicos. Entonces, en las listas de esos trasplantes, que por supuesto tienen que tener montones de células hepatocitos fusionados, no hay mayor incidencia de hepatomas. O sea que podríamos decir que aunque ocurran esas fusiones, en el plano bueno, digamos, pues no pasa nada. Esas células no tienen una ventaja competitiva que 20 años después pues dan origen a un hepatoma, ¿no? Entonces, eso es un poco lo bueno y lo malo de las fusiones. Ocurren fusiones fisiológicas y en ciertas circunstancias y probablemente el significado en ausencia, digamos, de presión sobre ese tejido, pues probablemente no pase nada. Y ya para terminar, una última cosa, y es que existe una enfermedad llamada enfermedad de injerto contra huésped, que ocurre en los trasplantes de médula ósea halogénicos, y uno de los tejidos diana de la enfermedad de injerto contra huésped es el hepatocito, ¿no? Entonces estos pacientes desarrollan hepatitis por enfermedad de injerto contra huésped y uno pensaría que en una situación de hepatitis, de necrosis hepatocitaria, la célula del receptor tiene una ventaja, la célula del donante, perdón, tiene una ventaja competitiva sobre la del receptor. O sea, es igual que el ratón con la tirosinemia 1 que han enseñado, ¿no? Entonces, realmente nosotros tampoco vemos esa sustitución en los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped, sustitución masiva del hígado por un hígado del donante, ¿no? Entonces, es una situación un poco ambivalente y realmente no sabemos cómo valorarla actualmente. Bueno, solo un pequeño comentario. Es que el hígado realmente es un tejido muy especial, porque es que el 70% de sus células en el estadio adulto son tetraploides y octaploides, es decir, pueden tener 2 y hasta 4 núcleos. Y esas células no solo son funcionalmente perfectas, sino que además, precisamente, tienen un aumento de su carga genética para estar preparadas para tener una función metabólica y de todo tipo muy activa. De manera que, claro, en el caso del hígado,
la poliploidía es un fenómeno que todavía se desconoce cómo se produce, que ni siquiera se sabe si puede producirse por fusión celular. Es que todavía no se descarta que existan procesos de fusión celular durante los procesos de poliploidía. Pero lo que está clarísimo en relación con lo que tú comentabas es que en general la poliploidía guarda una relación inversa a los procesos tumorogénicos y las células que organizan que originan el carcinoma hepatocelular son células mononucleadas, no son células con varios núcleos, con lo cual, pues desde ese punto de vista, el pensar que los procesos de fusión que puedan conducir a revertir un proceso patológico del hígado puedan tener, digamos, consecuencias patológicas posteriores, la verdad es que creo que no. Es decir, que desde ese punto de vista es posible que, sea fusión o no, las células de la médula ósea puedan tener o jugar un papel en el futuro en terapia hepática. Sí, y nada, otro comentario muy breve es que, o sea, yo ahí no pasaría página de que todo lo que se ve sea fusión, o sea, no se sabe. Pero en cualquier caso, sea como sea el mecanismo, el resultado puede ser beneficioso y tal. Y es el hecho de que no aumente la incidencia de tumores en pacientes trasplantados o tal, pues bueno, o que haya células de hígado con 4 núcleos y no pasa nada, pues bueno, tranquiliza un poco, quiero decir que no. Sí, yo tengo 2 preguntas. Si puedo hacer las 2 bien y si no, tengo que elegir entre una. Tengo una científica y otra ética, entonces voy a ir primero por la científica. Esta va dirigida a la doctora Fabregat. A mí me ha gustado mucho la idea que ha expuesto sobre que el hígado, como respuesta a un proceso de destrucción masiva de tejido, puede reaccionar por regeneración, no debido al hepatocito, sino a las células madres hepáticas. Y que eso puede ser algunas veces las causas de tumores hepáticos. En concreto, yo muchas veces o la idea que yo tenía generalmente es que marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, que se piensa que es debido a la desregulación de genes en células cancerosas, pueda ser debido a esa masiva reproducción de células pluripotenciales, no embrionarias, sino troncales. Entonces, la pregunta científica que puede ir dirigida a todos es si las células pluripotenciales en todos los tejidos, qué capacidad tienen de producir tumores y en relación con eso, qué capacidad de apoptosis tienen, si la tienen modificada, responde, antes me has dicho que en el laboratorio el contacto celular inhibe la reproducción. Entonces, en vuestra experiencia, bueno, los artículos científicos, ¿por dónde va ese tema? ¿Qué capacidad o qué seguridad se tienen que en el uso de células troncales adultas no desarrollen tumores debido a esa capacidad proliferativa que no es tan bestial como las embrionarias, porque puedan tener sus mecanismos de apoptosis alterados? Creo que podemos intervenir todos a la pregunta final. Respecto a lo que tú comentabas, bueno, vamos a ver, hay que ser un poco cauto. El marcador de alfa-fetoproteína que tú comentas no es exclusivamente un marcador de célula oval hepática. El hepatoblasto también expresa alfa-fetoproteína y el hepatocito fetal hasta prácticamente el parto, o sea, el momento del nacimiento sigue expresando alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína que aparece en las células tumorales puede proceder. Quiero decir que no es exclusivamente de células ovales, sino que puede proceder de un pequeño proceso de desdiferenciación del propio hepatocito al proliferar, porque el hepatocito al proliferar, él se divide y al dividirse pierde, digamos, ciertos marcadores de diferenciación terminal y, por el contrario, adquiere algunos marcadores fetales. De manera que la alfa-fetoproteína es un marcador un poquito que no te descarta de las 2 posibilidades, pero hay marcadores mejores y que han sido los que han dado origen a la teoría de que el carcinoma hepatocelular es una proliferación de células ovales y es un marcador que se llama OV6 y otros que son marcadores de citoesqueleto y que marcan una diferencia muy importante porque el hepatocito nunca expresa ese marcador y que han aparecido en las células de hepatocarcinoma celular y que es lo que ha originado la idea de que quizás una proliferación excesiva de células ovales
pueda conducir al carcinoma hepatocelular. Pero es que me encanta tu comentario posterior, porque en realidad en los 2 últimos años muchos laboratorios, entre el cuales estamos nosotros, estamos más en la idea de que a lo mejor esa célula oval no es una célula extremadamente proliferativa, ni en el hígado embrionario ni en el estadio adulto, pero sin embargo esa célula oval tiene totalmente inhibidos sus procesos de apoptosis, de manera que no se le puede, bueno, tiene muchísimas rutas de supervivencia activadas y no se muere. Entonces, a lo mejor nos tenemos que plantear la hipótesis, creo que en muchos tejidos, no solo en el hígado, de que quizás el cáncer o el tumor puede ser consecuencia de ambos procesos, o sea, de un exceso de proliferación, pero también de una carencia de muerte.